tenemos, el MUR tiene velocidad, distancia partido por tiempo y tiene el gráfico de t, una recta, y el gráfico de t así. Y v es constante. Y esta es la característica de un movimiento uniformemente rectilíneo. Ahora yo tengo un problemita que les traje que dice una barca. Ya. Una barca se mueve con rapidez de 60 kilómetros partido por hora. Ahí está el mar. Aquí está un puerto de Santa Cruz, en Bolivia. Entonces esta barca dice que está a 70 kilómetros del puerto. La barca, centro de masa, está a 60 kilómetros del puerto y dice y pregunta, si se mueve a esta rapidez, la vamos a poner rapidez aquí, por si acaso, de 60 kilómetros partido por hora, que es la unidad, está a 70 kilómetros del puerto, y la pregunta es, ¿a qué distancia estará dentro de 40 minutos? ¿A qué distancia estará en el puerto dentro de 40 minutos? Ya. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Ya? Se supone que va con esa velocidad que es constante, de 60 kilómetros partido por hora. Entonces, si nosotros miramos esto como una rapidez, nótese, decimos velocidad igual a distancia partido por tiempo. Entonces, tiempo es igual a distancia partido por la velocidad. La distancia está a 70 kilómetros, pero estamos trabajando en kilómetros minutos, kilómetros hora. Cambiémoslo a metros, sería 70.000 metros por minuto, a 70 kilómetros, partido por la velocidad, que es 60 kilómetros partido por hora. Entonces, 60 kilómetros sería 60.000 metros. Y la hora tiene 3.600 segundos. Entonces, ahora voy a tener el tiempo en segundos. ¿Por qué? Porque aquí tengo metros partido por segundo. Entonces, al final me va a quedar en segundos. Y hago ese cálculo, el simple cálculo, me queda 70.000, 1, 2, 3, dividido, paréntesis, 60.000, 1, 2, 3, dividido por 3.600, que una hora tiene 3.600 segundos, y me quedan 4.200. 4.200 segundos se va a demorar de ahí hasta ahí en recorrer esos 70.000 kilómetros. Entonces, digo yo, 70.000 metros que va a recorrer el barco, ¿se va a demorar cuánto? 4.200 segundos, y estos metros, como ¿a qué distancia estará? ¿A qué distancia? X distancia. ¿En cuántos minutos? En 40 minutos. Pero 40 minutos, ¿cuántos segundos son? 40. Un minuto tiene 60 segundos. 40 por 60. Y ahí despejo la distancia. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 40 por 60 son exactamente 2.400. 2.400 por 70.000. 1, 2, 3, igual, dividido por 4.200. Y eso me da 40.000
metros. Y eso equivale a 4 kilómetros. O sea, que en 40 minutos va a estar a 4 kilómetros del puerto. ¿Ya? Ese problema está solucionado con que el enunciado me diga la rapidez, no me diga la velocidad. Porque la velocidad es un vector. ¿Copian eso, por favor? O le sacan un flash, no sé, y me avisan para seguir haciendo el problema. A ver, ¿dónde está? ¿Están copiando? Ya. El mismo problema ahora, pero ahora en vez de ser un barquito que está a 70 kilómetros de un puerto de Santa Cruz y viaja con una velocidad constante de 60 kilómetros partido por hora. La misma pregunta, ¿a qué distancia estará dentro de 40 minutos? Entonces ahora, como es velocidad, también vamos a tener que velocidad igual a distancia partido por tiempo, que es la fórmula general, pero ahora nos tenemos que dar una referencia. Yo voy a poner que este es el punto fijo, por lo tanto el sistema O va a estar ahí, de fijo, y el barquito se va a mover hacia allá, o sea, se va a mover en el X positivo. Por lo tanto, mi velocidad es positiva. Y mi distancia de aquí para acá van a ser menos 70 kilómetros. Mi distancia es negativa porque hacia acá tengo las X negativas. ¿Entienden? Y la velocidad es positiva. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector. Si me dicen, me plantean este problema con estas condiciones, tengo que sacar entonces la misma cosa, la velocidad es 60 kilómetros partido por hora, esos son 60.000 metros, y una hora tiene 3.600 segundos, y eso me da ¿cuántos metros partido por segundo? Lo hago, 60.000, ¿sí? 1, 2, 3, dividido por 3.600, y eso me da 16,66 metros partido por segundo, que es lo que generalmente se utiliza, ¿ya? Entonces, ya, los 40 minutos de acá, los multiplico por 60, porque un minuto tiene 60 segundos, y ahí voy a tener, ¿cuántos segundos voy a tener ahí? ¿Cuántos segundos? 40 por 60, voy a tener 2.400 segundos. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo eso, tengo que usar la fórmula más general que esta. Velocidad igual a distancia partido por tiempo. Entonces la distancia es igual a d por t. Pero ahora voy a tener un d igual a un d inicial más d por t, que es la más general. Porque esta fórmula, distancia igual a d por t, es cuando empieza del origen. Pero yo aquí tengo una distancia recorrida, que son los menos 70, ¿te fijas? Estos menos 70 metros, menos 70 kilómetros. Entonces ahora ocupo esta.
¿Qué distancia voy a recorrer dentro de los 40 minutos? Entonces la distancia que voy a recorrer es igual a la distancia inicial, que son menos 70, más la velocidad, que son 16,666, por el tiempo. ¿En cuánto tiempo? En 40 minutos, que son 2400 segundos. Entonces esos 70 me dio a mí, ¿cuánto? 70, ¿cuánto me da eso? Voy a ver qué distancia va a recorrer entonces ahora el barco. Son menos 70 más 16.66 por 2400. Igual. 39,9 puede ser. 3.990,14. Eso me dio. Menos 70 más 16. A ver. 16.66 por 2.400 segundos. 3.000, sí. Esto me da estos son segundos y estos son metros partidos por segundo. O sea, tengo metros aquí. Aquí tengo metros. Segundo, metros partidos por segundo. Entonces tengo metros. Y aquí me faltan los 70.000, porque son metros. Para que tenga metros. Entonces, menos, estaba mal calculada la cuestión. Me faltaba menos 70.000. Entonces, menos 70.000, 1, 2, 3, más 16.66 por 2.400, y cierro paréntesis, igual. Menos 30. Menos 30,016 kilómetros. O bien, menos 30,016 metros. ¿Ya? Significa que de aquí para acá voy a tener 30 kilómetros. De aquí para acá tengo 70 kilómetros. Eso es si me lo dan el problema con velocidad. Este problema lo hice, lo preparé para que vean la diferencia que hay entre rapidez y velocidad. La rapidez es el módulo de la velocidad. Si el problema dice velocidad o velocidad media, vamos a tener que tomarla nosotros como un sistema de referencia, que se lo pueden dar acá o se lo pueden dar acá, como quieran. Pero tienen que dibujar el sistema de referencia. Ahora pueden copiar y empezar a hacer las preguntas. Empezar la grabación. En este caso, cuando tenemos el mismo problema, pero estamos hablando de una velocidad, como la velocidad es un vector, tenemos que darnos un sistema de referencia. En este caso me di el sistema fijo, que es el puerto de Santa Cruz, que no se va a mover. Entonces, eso le puse como que es el origen. Entonces, en un sistema Y versus X, hacia allá tengo negativo, X negativo, entonces va a ser menos 70 hacia allá, kilómetros. Y hacia acá va a ser positivo, o sea que el barquito que se va moviendo hacia acá se mueve en el sentido positivo de las X, por lo tanto él va a una velocidad constante de 60 kilómetros partido por hora. Ahora, como siempre se usa que el kilómetros por hora, trabajamos en metros por segundo, pasamos de 60 kilómetros partido por hora a metros partido por segundo. Una hora tiene 3.600 segundos. Y un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces 60.000 dividido por 3.600 dio 16,66 metros partido por segundo. Por otro lado, la segunda pregunta, ¿a qué distancia estará dentro de 40 minutos? Los 40 minutos lo pasé a segundo también. 40 por un minuto tiene 60 segundos, 40 por 60 me dio 2.400 segundos. Entonces, ¿a qué distancia estará
dentro de 2400 segundos? Esta sería la pregunta. Entonces, la única fórmula que tenemos en Moore es velocidad, distancia partido por tiempo. Distancia es v por t. Pero esto es para cuando parte del origen, ¿ya? Aquí no parte del origen porque ya tenemos una distancia. Tenemos que sumarle un de 0. Y este de 0 es negativo, porque son los 70 kilómetros, o sea, 70.000 metros. Más la velocidad, que la tenemos ya, 16,66, por el tiempo, que son los 2.400 segundos. Multiplicamos esto, nos da el metro, esto nos da el metro, siempre tenemos que ver que tengamos la misma unidad, sumar manzanas con manzanas o peras con peras. Aquí en este caso son metros con metros. Menos 70.000 metros, más 16,66 por 2.400, nos dio menos 30.016 metros, que si lo divido por 1000 me da en kilómetros, o sea, 30 kilómetros, menos 30 kilómetros de aquí hacia acá. Ahí te va a estar el barco. Esa es la explicación. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la segunda pregunta. Es, ¿cuánto tardará el barquito en llegar al puerto? Voy a borrar aquí este pedacito. Dice, ¿cuánto tardará el barquito en llegar al puerto? Entonces tengo... ¿Cuánto tardará el barquito en llegar al puerto? Aquí lo vamos a anotar. ¿Cuánto tardará el barco en llegar al puerto? O sea, el tiempo me están preguntando, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tardará el barco en llegar al puerto? Ya. B es igual a B por T, pero tenemos que agregarle el de 0 porque ahora tenemos más B por T. El D final es este, 0, porque es el origen. Este pedacito de aquí, menos 70.000 metros, más la velocidad con la que se movía, que era constante. ¿Cuánto nos dio la velocidad? A ver si la tengo aquí anotada. ¿Cuánto nos dio la velocidad, chiquillos? Para no sacarla de nuevo. 16,66. 16,66 metros partido por segundo. Por el tiempo, que no lo conocemos. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Por qué usa como punto de origen el puerto si va hacia el puerto? Es que el punto de origen es la parte fija. Fijo, dice ahí. Esto se puede. Siempre elige, generalmente la parte fija lo elige como origen. Porque pero no si yo usara, por ejemplo, la posición inicial del el podría barquito, haber puesto aquí fijo también. Se puede. se podría hacer el 70 sería positivo, ¿o no? Claro, el 70 sería positivo. Si aquí lo elige, 70 positivo. Ya. Va a llegar a los mismos resultados. Ya. Entonces ahora esto pasa para acá como 70.000. Y el tiempo, y esto pasa dividido por 16,66. Y aquí, ¿cuánto da? 1, 2, 3, dividido por 16,66, igual 4.201,68 segundos. ¿Ya? Y si eso lo quiero pasar ahora, tengo que dividir por 3.600, multiplicar por 3.600. No, dividir, porque de chico a grande se divide, y de grande a chico se multiplica. Entonces lo divido por 3.600, y esto me da
1,16 horas. Ese es el resultado. Eso se va a demorar. Entonces hay que tener mucho ojo. Sí, está bien. Hay que tener mucho ojo en el enunciado de un problema. Si nos dice rapidez o nos habla de velocidad. Eso es.